Hola, hola. Bueno, buenos días. Nosotros somos los bioquímicos Alejandra Serpa y Matías Alavialí. Somos residentes de tercer año de la residencia de Tucumán. Y hoy le vamos a presentar un caso clínico para remarcar la importancia del diagnóstico diferencial en las enfermedades autoinmunes. Este caso trata de una paciente de sexo femenino de 48 años de edad, procedente de la localidad de Concepción en el interior de la provincia de Tucumán. Como antecedentes patológicos se puede decir que la misma padeció una infección por SARS-CoV-2 de un cuadro grave, lo que hizo que la misma sea internada en unidad de terapia intensiva y lo que hizo que posteriormente la paciente quede con oxigenoterapia domiciliaria. El día 28 de diciembre del año 2021, la paciente consulta en un hospital del interior, en Concepción, por presentar una dificultad para respirar, fatiga y dolores articulares de 3 semanas de evolución. Se le realizó un examen físico en donde presentaba un regular estado general, se encontraba febril, hidratada, con diuresis y catarsis positiva. Al evaluar el sistema nervioso, la misma se presentaba lúcida, reactiva y orientada temporoespacialmente. Al evaluar el sistema cardiovascular, se constató una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto y una presión arterial dentro de los valores de referencia, siendo de 110 milímetros de mercurio la presión sistólica y 80 la diastólica. Al evaluar el sistema respiratorio, se constató una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, presentando taquipnea, acompañado de mala entrada de aire bilateral, dificultad respiratoria junto con tos, y recordemos que la misma requería de oxígeno de forma domiciliaria. Se evaluó también el sistema osteoarticular, en donde la paciente refirió presentar poliartralgias, principalmente en hombros y cadera, acompañado también de debilidad muscular. Por eso se le solicitaron análisis clínicos de laboratorio, un hemograma, eritrosedimentación, química hemática, estudios inmunológicos y estudios por imágenes. En el hemograma, al evaluar la serie roja, vemos que tanto glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina se encuentran dentro de los valores de referencia, según los valores propuestos por la Sociedad Argentina de Hematología, al igual que los índices hematimétricos, los cuales no presentaban particularidades. En la serie blanca vemos que la paciente presenta una marcada leucocitosis, y si vemos la fórmula leucocitaria, basándonos en los valores absolutos, la misma presenta una marcada neutrofilia. Además también presenta una moderada trombocitosis, y en cuanto a la eritrosedimentación, la misma se encontraba marcadamente acelerada con un valor de más de 120 milímetros por hora. En la química hemática, tanto glucosa como el perfil renal y las transaminasas no presentaron alteraciones, al igual que la fosfatasa alcalina y las proteínas totales, siendo la proteína C reactiva el único parámetro alterado, considerándose como un marcador de inflamación. Dentro de los estudios inmunológicos solicitados se pidió un factor reumatoideo, que recordemos es una inmunoglobulina principalmente de tipo IgM, dirigida contra el fragmento Fc de las inmunoglobulinas, principalmente de las de tipo IgG. Se encuentra elevado en un 85 o un 90% en pacientes con artritis reumatoidea, un 15 o un 40% en pacientes con lupus, en un 20 o un 30% en pacientes con miositis, y hay que recordar también que personas sanas pueden tener elevado este factor, alcanzando una frecuencia de un 5%. Al realizar dicha determinación por método turbidimétrico, se observó un valor marcadamente elevado de 1280 unidades por mililitro. Al realizar los estudios por imágenes, tanto en la radiografía como en la tomografía de tórax, como se puede ver en las imágenes ilustrativas, que no son de la paciente, se observó un severo compromiso pulmonar acompañado de infiltrados y imágenes fibrosantes subpleurales, bronquiectasias y quistes, lo que es compatible con una enfermedad pulmonar intersticial de tipo crónica. Entonces, resumiendo y teniendo en cuenta toda la clínica de la paciente, las poliartralgias, fatiga,
afección pulmonar crónica intersticial, acompañado de los resultados de laboratorio, que son la leucocitosis, trombocitosis, elevación de la proteína C reactiva y el factor reumatoideo positivo, es que se sospecha de una enfermedad reumática autoinmune, que son trastornos multisistémicos crónicos que afectan principalmente articulaciones y músculos y se producen por la pérdida de la tolerancia inmunológica, en donde tanto linfocitos T o B autorreactivos van a reaccionar contra lo propio, porque lo reconocen como extraño, y eso es lo que produce el daño tisular. Dentro de las principales enfermedades reumáticas autoinmunes se pueden mencionar la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, polimiositis, esclerosis sistémica, enfermedad mixta del tejido conectivo y el síndrome de Sjögren. Teniendo en cuenta la frecuencia de estas patologías en nuestro medio, principalmente en nuestra provincia, es que se sospecha principalmente de artritis y lupus, que son las más frecuentes. También teniendo en cuenta el cuadro grave de la paciente, es que se inicia un tratamiento con glucocorticoides. Además de esto, con esta sospecha clínica se solicitaron estudios complementarios de tipo inmunológico para poder llegar así a un diagnóstico. Se solicitó el dosaje de los componentes C3 y C4 del complemento, anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico, anticuerpos antinucleocitoplasma, anticuerpos anti-ADN, anti-SMIT, anti-RO y anti-LA. Con respecto a la valoración de los componentes C3 y C4 del complemento, se utilizó la metodología de inmunodifusión radial, la cual es de tipo cuantitativa, en donde se coloca el suero del paciente en estos pocillos que tienen anticuerpos anti-C3 y anti-C4 respectivamente, y se deja difundir por 24 a 48 horas. Entonces después, según el halo formado por esa reacción antígeno-anticuerpo, se mide el diámetro de esa circunferencia y se extrapola en una curva para así saber la concentración de cada componente. Tanto C3 y C4 en esta paciente no presentaron alteraciones, se encontraban dentro de los valores de referencia. Se solicitó también anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico, que son anticuerpos dirigidos contra proteínas citrulinadas, principalmente del tejido conectivo, como lo son la filagrina, vimentina, fibrinógeno y colágeno de tipo 1 y 2. En ciertos pacientes que son susceptibles genéticamente y tienen determinados antígenos de histocompatibilidad, se produce el reemplazo de la arginina por citrulina. Entonces las células del sistema inmune reconocen como extraña a esta citrulina en estas proteínas y por lo tanto generan anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico, los cuales se encuentran elevados en un 80% de pacientes con artritis reumatoidea y tienen una especificidad del 98% para esta patología. Al realizar dicha determinación por metodología de quimioluminiscencia se observó un resultado por debajo del límite de referencia, por lo que la paciente es negativa para estos anticuerpos. Se realizaron también el dosaje de anticuerpos antinucleocitoplasma, o llamados también ANA o FAN, que son autoanticuerpos que reconocen macromoléculas integradas a las estructuras del núcleo o algunas estructuras del citoplasma de las células. Pueden detectarse así anticuerpos dirigidos contra el nucleosoma, proteínas no histónicas asociadas al ADN o al ARN, también proteínas asociadas al núcleo o antígenos citoplasmáticos. Existen muchas metodologías para detectar estos autoanticuerpos, pero la más utilizada es la inmunofluorescencia indirecta, utilizando células HEP2 como improntas, ya que tienen la ventaja de que son células grandes, que se encuentran en todos sus estadios celulares, tienen una alta relación núcleo-citoplasma y por lo tanto se pueden detectar también una gran variedad de autoanticuerpos porque las mismas son ricas en antígenos tanto nucleares como citoplasmáticos. Existen así, según el patrón de inmunofluorescencia que uno observe, a ese patrón uno lo podrá asociar a un autoanticuerpo y ese autoanticuerpo puede ser relacionado posteriormente a una determinada patología. Actualmente existen 29 patrones de inmunofluorescencia propuestos por la ICAP. En cuanto a la técnica, a su fundamento, se hace reaccionar el suero del paciente
con los supuestos anticuerpos que tiene presentes, con las improntas que tienen las células HEP2. En caso de estar presentes esos autoanticuerpos, se van a unir a las células HEP2 y posteriormente se agrega un segundo anticuerpo marcado con un fluoróforo para así poder observar al microscopio de fluorescencia. Al realizar dicha determinación en la paciente se observó un patrón moteado fino denso, citoplasmático, con un título de 1 en 1280. Este patrón está asociado a determinados autoanticuerpos como lo son el anticuerpo anti-PL7, anti-PL12 y antiproteína P ribosomal. Continuando con los estudios solicitados a la paciente, se le realizó anticuerpos anti-ADN, que son justamente autoanticuerpos dirigidos contra esta macromolécula, ya sea en estado puro o acomplejada con las proteínas como lo son las histonas. Existen dos tipos de anticuerpos anti-ADN, los de simple cadena y los de doble, siendo los de doble cadena los que tienen relevancia clínica porque están relacionados en el diagnóstico y seguimiento del lupus eritematoso sistémico. Tienen una sensibilidad del 70% para esta patología, para el lupus, y una especificidad del 90 a un 95. También existen muchas metodologías para determinar estos autoanticuerpos, pero aquí se realizó también por inmunofluorescencia indirecta, que tiene el mismo fundamento que para los ANA o FAN, con la diferencia de que en las improntas las mismas se encuentran sensibilizadas por un parásito flagelado, Critidae luciliae, el cual tiene un núcleo y un kinetoplasto ricos en ADN doble cadena. Entonces una prueba positiva se va a considerar cuando florezcan estas dos estructuras. Al realizar dicha determinación en la paciente vemos que no florece ni el núcleo ni el kinetoplasto del parásito, por lo tanto se considera que la misma es negativa para estos anticuerpos. También se realizó la determinación de anticuerpos anti-SMIT, que son inmunoglobulinas dirigidas contra ribonucleoproteínas pequeñas. Es un autoanticuerpo específico para lupus con una especificidad del 97%, pero sin embargo se encuentra solamente en un 5 a un 30% de pacientes con esta patología y su ausencia no descarta la presencia de esta enfermedad. Son relevantes principalmente en pacientes que tienen anticuerpos anti-ADN doble cadena negativo, como lo es este caso. Se realizó la determinación por ELISA, obteniéndose un resultado negativo. Y por último se realizó también el dosaje de anticuerpos anti-RO y anti-LA, que son autoanticuerpos dirigidos contra las proteínas de ese nombre, RO y LA, las cuales están asociados al ARN formando un complejo. Se encuentran presentes en patologías como el síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoidea. Se realizó su determinación por ELISA, obteniéndose un valor normal para los anticuerpos anti-LA y un valor moderadamente incrementado para los anticuerpos anti-RO. Hay que tener en cuenta que los anticuerpos anti-RO tienen dos isoformas, el anticuerpo anti-RO 60 y el anti-RO 52, y es importante hacer una diferenciación y determinar cuál es el anti-RO presente en cada paciente, porque cada uno de ellos se encuentran en determinadas patologías. Así el anti-RO se encuentra en el lupus eritematoso sistémico, lupus cutáneo subagudo, lupus neonatal y el síndrome de Sjögren, mientras que el anti-RO 52 también se encuentra en el síndrome de Sjögren y en la esclerosis sistémica, polimiositis y en el síndrome antisintetasa. Es por eso que en el laboratorio se decidió ampliar los estudios realizando un inmunoensayo lineal o LIA para anticuerpos nucleares o citoplasmáticos que tiene la capacidad de diferenciar entre anti-RO y anti-LA. Se utiliza una tira de nitrocelulosa, la cual tiene adosado diferentes antígenos, y en el caso de estar presente el autoanticuerpo se va a evidenciar su presencia con el marcaje de una línea de color roja. Al realizar dicha determinación se puede ver que la paciente presenta anticuerpos anti-RO de isoforma 52. Bien, entonces, a modo de resumirlo simplemente, a estos estudios inmunológicos y sus resultados, se puede observar que el factor reumatoideo tenía un valor marcadamente elevado de 1280,
Se observó un patrón citoplasmático moteado fino denso al realizar la determinación de los anticuerpos antinúcleo citoplasma, y el anti-Rho tenía un valor de 258 unidades por mililitro, también marcadamente elevado, a expensas del anti-Rho 52. Y recordando que las patologías sospechadas inicialmente eran artritis reumatoidea y lupus eritematoso sistémico, se utilizaron los distintos criterios para poder llegar al diagnóstico de la paciente. Para la artritis reumatoidea se utilizaron los criterios clasificatorios propuestos por EULAR del año 2010, que tienen en cuenta el compromiso articular, la serología, los reactantes de fase aguda y también la duración de los síntomas. De acuerdo a lo que manifieste cada paciente, se va a poder realizar un score, y para poder decir, digamos, que un paciente tiene artritis reumatoidea, necesita un score mayor o igual a 6. En el caso de la paciente, por la clínica presentada y el tiempo, tenía un score de 5, lo cual permite descartar en esta instancia la artritis reumatoidea. Para lupus eritematoso sistémico se utilizaron los criterios propuestos por EULAR y el Colegio Americano de Reumatología del año 2019, el cual tiene un criterio de entrada al tener anticuerpos antinúcleo citoplasma positivos con un título mayor en 1 en 80, y recordemos que la paciente tenía un título de 1 en 1280, por lo cual ingresan los criterios para esta enfermedad. También estos criterios tienen en cuenta la clínica, la parte hematológica, inmunológica, así como también otros estudios. Estos criterios tienen una alta sensibilidad y especificidad, y en el caso de esta paciente solo se observó la afección articular, lo cual da un score de 6. Para poder decir que un paciente tiene lupus eritematoso sistémico necesita un score mayor o igual a 10, y en este caso la paciente solo tiene un score de 6. Entonces, habiendo descartado estas dos patologías y también teniendo en cuenta la debilidad muscular, la artritis, la afección pulmonar y el resultado de los estudios inmunológicos, el laboratorio sospecha de que pueda tratarse de una miositis autoinmune. Estas miositis se van a caracterizar por presentar cambios inflamatorios y degenerativos en los músculos y también en piel y músculos. Es por eso que se decide realizar un inmunoensayo lineal para un panel de miositis, el fundamento ya lo explicó recién mi compañero, en donde se pudo detectar la presencia del anticuerpo anti-PL12, el cual es una alanil tRNA sintetasa. Entonces ahora la sospecha clínica cambia, ya que se observa un patrón citoplasmático moteado fino, están presentes los anticuerpos anti-PL12 y el anti-Rho 52, y se sospecha que la paciente pueda estar padeciendo un síndrome antisintetasa. Este síndrome es una enfermedad autoinmunitaria, es muy poco frecuente y pertenece al grupo de las miopatías inflamatorias idiopáticas, que se va a caracterizar justamente por la presencia de estos anticuerpos. Puede presentar enfermedad pulmonar intersticial, miopatía crónica, lesiones en piel como una hiperkeratosis que se conoce comúnmente como manos de mecánico, y artritis. En el caso de la paciente presentaba la afección pulmonar y la artritis. Y hay que tener en cuenta que pueden haber muchos anticuerpos antisintetasa. En el caso de la paciente, el que estaba presente era el anticuerpo anti-PL12, que está tercero en el orden de frecuencia. Y se vio que hay una asociación entre el anti-PL7 y el anti-PL12 con el anti-Rho 52, en donde se pudo evidenciar que los pacientes que presentaban estos anticuerpos tenían un empeoramiento de la función pulmonar y además tenían una mala respuesta al tratamiento con corticoides, que es el que tiene la paciente en este momento. En cuanto a la fisiopatología, como muchas de las enfermedades autoinmunes, todavía no está bien dilucidada, pero se cree que tiene inicio con una infección viral a nivel pulmonar. Recordemos que la paciente tuvo un cuadro grave de COVID. Esta infección a nivel pulmonar va a producir la modificación de las sintetasas por una proteólisis, lo cual va a hacer que el sistema autoinmune reconozca a esto como extraño y genera anticuerpos. A su vez también estos pacientes tienen una predisposición genética y esto está relacionado con el HLA de PB1. Este síndrome afecta más a mujeres con un doble de frecuencia que a varones y la edad de inicio puede ser muy variable con una edad media de 50 años.
Hay criterios para diagnosticar también este síndrome. El principal es la presencia del anticuerpo antisintetasa, y hay criterios mayores como las lesiones cutáneas de miositis, la enfermedad pulmonar intersticial crónica, y los criterios menores son artritis, el fenómeno de Raynaud y la hiperkeratosis. En el caso de la paciente, ella presentaba los anticuerpos antisintetasa, un criterio mayor y un criterio menor, lo cual permite finalmente diagnosticarla con dicho síndrome. Dentro de lo que uno podría encontrar en el laboratorio, digamos, en los análisis, son los marcadores de inflamación, las transaminasas elevadas, las enzimas LDH y CPK, también elevadas, el factor reumatoideo positivo, el patrón citoplasmático moteado fino denso, los anticuerpos anti-RO52 y los anticuerpos antisintetasa. En el caso de la paciente presentaba 5 de estos, las transaminasas no estaban elevadas, y en el momento de consulta de la paciente no se le realizaron LDH ni CPK, pero hubiera sido interesante realizarlos, ya que esto podría orientar a la clínica y al diagnóstico del paciente. En cuanto al tratamiento, este puede ser con corticoides y con inmunosupresores. En el caso de la paciente, en este momento tenía un tratamiento con corticoides, pero recordemos la asociación de los anticuerpos, en donde cuando está presente esta asociación no va a responder bien a esta terapia. Por lo tanto, se decidió, una vez informado esto, rotar la terapia a inmunosupresores. En este caso se utilizó el rituximab, que está dirigido contra los linfocitos B directamente. Entonces, para finalizar y como conclusión, hay que tener en cuenta que las enfermedades autoinmunes son un grupo muy extenso de enfermedades y la mayoría va a presentar manifestaciones clínicas que son similares. Por eso es importante contar con un personal capacitado y experimentado para poder sospechar o diagnosticar aquellas enfermedades autoinmunes que sean menos frecuentes, como lo es el caso de esta paciente que tiene un síndrome antisintetasa. Y bueno, por supuesto, además de contar con un equipo interdisciplinario para poder aportar desde distintas perspectivas al diagnóstico y el seguimiento de un paciente. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.